Durante la semana anterior iniciamos la tercera unidad para nosotros, porque la primera era introductoria, la segunda unidad era referida al límite. Esta es la tercera unidad en cálculo que corresponde a la derivada. La derivada geométricamente es la pendiente de la recta tangente a la curva. Analizábamos, cierto, en clase, yo tengo una curva dada, trazo una recta secante, recordar que la recta secante corta o intersecta, perdón, a la curva en dos puntos. Si uno desea obtener la pendiente de esta recta, entonces la pendiente es tangente de alfa, cateto opuesto dividido por cateto adyacente. Hemos denotado en este caso, para poder hacer más fluida la definición, que este punto es X, esto es X más H, ¿cierto? La otra abscisa, tal que la diferencia entre ellos es una distancia H. Si usted denota X, entonces la imagen es f de X. Si usted denota X más H, la imagen es f de X más H. Si obtenemos la pendiente por la definición de tangente del ángulo, es el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Esta distancia total, f de x más h menos f de x, serán la distancia entonces del cateto opuesto, y el cateto adyacente es h. Si uno realiza el cálculo de esta pendiente límite cuando h tiende a cero, de esta expresión, geométricamente lo que está sucediendo es que la recta se va desplazando hasta llegar a un punto de ser tangente. Cuando ya h tiende a cero, es muy ínfimo el delta, ¿cierto?, de diferencia entre x y x más h, y por tanto también entre las imágenes. Entonces sucede que esta pendiente ahora es la pendiente de una recta tangente a la curva. Y a esto nosotros, a esta expresión, le denotamos por f' de x, que corresponde a la derivada. La derivada entonces corresponde al límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x dividido por h. ¿Por qué es tan importante?, me preguntaban los alumnos. Porque la pendiente nos da la posibilidad de hacer estudios de funciones, cuando la función es creciente, decreciente, los máximos, los mínimos, relativos, etc. Eso lo vamos a ver en videos posteriores. Por el momento, solamente nos detenemos en este video a analizar algunas funciones. Acá yo he denotado algunas funciones en las cuales vamos a calcular la derivada por definición. Esta es la derivada por definición, porque posteriormente tenemos álgebra de derivada. Luego, si yo deseo desarrollar, acá hay unos ejercicios propuestos, y la pregunta es determinar la derivada por definición, lo que debemos realizar, aquí vamos a desarrollar los ejercicios, es calcular esta expresión. Cuando uno desarrolla la derivada por definición, lo que tiene que tener claro es lo siguiente: si la función, por ejemplo, es 3x cuadrado más 1, si uno se da cuenta de la expresión que tenemos que evaluar, o sea, reemplazar, f de x está dado, pero f de x más h hay que tener claridad de lo que significa f de x más h. F de x más h, según esta expresión, x más h reemplaza el argumento, por tanto, donde esté la variable x, usted escribe x más h. Continuando con la misma expresión. Luego, al reemplazar ahora en la definición límite cuando h tiende a 0, recordando que esto es f', ¿cierto?, de x. Lo voy a hacer mejor. Entonces, considerando esta función, vamos a determinar la derivada. Límite cuando h tiende a 0, ¿cierto?, de f de x más h, reemplazamos f de x más h,
menos f de x dividido por h. Continuando con el desarrollo, nos queda límite cuando h tiende a 0, multiplicamos término a término, eliminamos, factorizamos, simplificamos, límite cuando h tiende a 0, esto tiende a 0 entonces, esta expresión, y nos queda 6x. Esa sería la derivada calculada por definición de la función 3x cuadrado más 1. Posteriormente, lo voy a hacer en este pequeño espacio, vamos a desarrollar la función 2. 3 y 4 la desarrollamos en el próximo video. Vamos a calcular también la derivada. Por tanto nos queda límite, ¿cierto? Cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x dividido en h. Reemplazo 1 dividido, perdón, para siempre escribir límite, ¿cierto? Uno dividido en x más h menos 1 dividido en x, todo eso dividido en h. Restamos mínimo común. Recuerden que acá el mínimo común es la multiplicación de estos dos términos, y posteriormente lo que hice que le falta esa expresión, de los dos le falta x, la otra expresión x más h, ¿cierto? Esto va a cambiar signo, y después lo que hice ahorrar un paso de extremos con extremos, medios con medios, porque en rigor, no voy a colocar la palabra límite, pero en rigor esta expresión x más h, ¿cierto? Por x sería nuestro mínimo común, le falta x por 1, posteriormente x más h, ¿cierto? Y todo eso está dividido por h dividido por 1, entonces extremos con extremos, medios con medios. Y en esta parte nos queda h en el denominador para que no se confundan. Aquí cambié solamente el orden en el denominador, eso es 0, posteriormente puedo simplificar, nos queda límite cuando h tiende a 0, menos 1 dividido por x, x más h. Y al aplicar el límite nos queda menos 1 dividido por x cuadrado. Posteriormente nos vamos a dar cuenta cuando trabajemos con límites algebraicos que esto es muy inmediato, pero aquí está desarrollado por definición. Recuerden que h tiende a 0.